¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La situación de los municipios. Los municipios están atravesando una crisis financiera importante en la provincia. Están prácticamente quebrados. Y esto pasa porque el gobierno de Fellner transfiere recursos, no a través de una ley de coparticipación como corresponde, sino a gusto y piacere, ¿sí? Y de acuerdo al nivel de sometimiento o de secuencia que tengan los intendentes, ya sea del oficialismo o de la oposición. Fíjese, Jujuy es la única provincia del país que no tiene ley de coparticipación. Este es otro retroceso, me parece a mí, de la provincia. Cuando se le pregunta al gobierno por esta situación, el gobierno reacciona mal y dice los intendentes deberían preocuparse por administrar mejor. Y en todo caso, los consejos deliberantes deberían controlar, o el Tribunal de Cuentas debería exigir rendición a los propios intendentes. Esto está bien. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con que el gobierno sancione una ley de coparticipación? El gobierno debe sancionar una ley de coparticipación para que los intendentes reciban los recursos que le corresponden, que son de la gente, por otra parte, no del gobernador de turno. Y así es como estamos. Las intendencias cada día con más problemas. Fíjese el tema de los precarizados, los problemas que tienen los intendentes. No pueden prestar servicios. Ahora el tema de la rendición de cuentas y de la transparencia es otro debate. No tiene nada que ver con la necesidad de una sanción como corresponde de una ley normal, como pasa en todas las provincias de la Argentina. Vamos a hablar de este tema con el doctor Antonio María Hernández, reconocido constitucionalista, que ha venido a la provincia de Jujuy para dar una charla importante sobre este tema concreto que ya le vamos a preguntar a él. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Un gran gusto estar acá. Muy amable. Bueno, Jujuy es la única provincia que no tiene ley de coparticipación. ¿Usted cómo lo ve esto? Eso es gravísimo. Esa es una doble violación constitucional. Se viola expresamente la Constitución de la provincia de Jujuy, que ordena a la legislatura la sanción de una ley de coparticipación impositiva, y es una violación también de la Constitución Nacional, que en el artículo 123, fruto de la gran reforma constitucional de 1994, garantizó el principio de la autonomía municipal para todos los municipios de la Argentina en 5 aspectos. Uno de ellos es el aspecto financiero de la autonomía. Y el aspecto financiero de la autonomía significa claramente que para que vos puedas asegurar ese aspecto tan importante de la autonomía, vos necesitas primero que haya un poder tributario fuerte por parte de los gobiernos locales para que puedan cumplir con los servicios públicos y demás funciones sin depender del gobierno central, y por el otro lado, cualquiera que conozca la materia municipal sabe que el tema de la coparticipación impositiva es absolutamente decisivo. La coparticipación impositiva, que significa lo que le va a tocar a cada municipio de los tributos que percibe la provincia y también de la coparticipación que viene del orden federal. En una coparticipación vos tenés que establecer las bases claras y precisas para impedir que el municipio tenga que implorar sin dignidad ante el gobernador o el ministro de Economía de turno, lo que usted decía con tanta claridad, para que le envíen los recursos que le corresponden y no estar sujeto a este sistema de discrecionalidad, a este sistema, digamos, de que billetera mata galán, que es lo que se aplica en el orden nacional con respecto a la falta de una ley de coparticipación impositiva, y lo que se aplica en varias provincias. Pero hay una novedad. He tenido el honor de lograr un triunfo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto fue en noviembre del año pasado. Fui el abogado de la Municipalidad de La Rioja. Existía en esa provincia una situación casi exacta a la de esta. La capital, ¿no? La capital de La Rioja. La capital. Entonces tuve la suerte de lograr un fallo histórico de la Corte en el fallo Intendente Municipal Capital sobre Amparo. Es un fallo verdaderamente histórico, dictado por unanimidad por los miembros de la Corte Suprema, y donde en lo más importante se dice esto: la Constitución es en definitiva el acuerdo máximo y la ley primera que tiene un pueblo. Después de 16 años, que era el caso de lo que había ocurrido
de acuerdo a la última reforma constitucional de la provincia de La Rioja, no hay ninguna razonabilidad para sostener que aunque el procedimiento de la ley convenio sea complejo, porque hacía falta el acuerdo del gobernador, más los legisladores, más los intendentes, carece de toda razonabilidad argumentar que hay dificultad con el tránsito de tanto tiempo para violar la Constitución. Entonces, inmediatamente le ordena a la Corte Suprema al gobierno de la provincia de La Rioja que sancione de inmediato una ley convenio de coparticipación impositiva. Y además la Constitución de La Rioja tiene una particularidad similar a la de Jujuy. Existen también una orden de ejecución. La Constitución permite que cuando un cuerpo, un poder del Estado no cumple con su responsabilidad constitucional, uno pueda presentarse ante el Poder Judicial pidiendo un mandamiento de ejecución. Bueno, en definitiva, este mandamiento de ejecución terminó dándolo la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Descarto entonces que es muy grave la situación en esta provincia y de que hay que hacer un planteo judicial muy claro por parte de los municipios de Jujuy, no tengo ninguna duda. Claro, digamos, primero hicieron las presentaciones en la justicia riojana. Y obviamente hubo un rechazo in limine de tribunales superiores al servicio del poder. No hay la vigencia de un principio republicano que es el que se llama independencia del Poder Judicial. Claro. Ante el rechazo in limine, yo he habido a dar una conferencia con el expresidente de la Convención Constituyente, Eduardo Menem. Usted sabe que yo fui vicepresidente de la comisión redactora en la Convención Constituyente, por tanto tuve una muy alta responsabilidad jurídica en nombre de la Unión Cívica Radical. La conclusión fue que me contrata el intendente municipal de La Rioja, logramos este gran triunfo ante la Corte Suprema. Y en definitiva yo le sintetizo las cosas diciendo esto: sin autonomía económica y financiera no puede haber autonomía política de los municipios, porque vos dependés, y en esa lucha con reglas arbitrarias, con la visión amigo-enemigo o con la visión partidaria de poca monta, vos terminás resignando la defensa de los derechos, la defensa de la autonomía, y si no tenés municipios autónomos, no tenés un verdadero federalismo. Ahora, fíjese, el efecto sería al revés. Los gobernadores tienen que ayudar a los intendentes. Si hay un gobernador que ayuda al intendente, la gente lo va a votar al gobernador. Pero, querido amigo, pero lo que pasa es que en la Argentina el atraso hoy está vinculado directamente a esto que yo le voy a decir, lo que se llama el hiperpresidencialismo. La idea de concentrar el poder, es decir, antirrepublicano, antidemocrático, concentrar todo el poder, poner de rodillas, en este caso, a los opositores, a los intendentes, etcétera, actuar imponiendo tu visión personal, no la visión de la ley y de la Constitución, y esta es la falta de calidad institucional muy grave que tiene el municipio, de tal manera que la bandera de la autonomía municipal es esencial para cumplir la Constitución, para fortalecer el federalismo de los argentinos, sabiendo que un municipio autónomo y participativo es la primera, decía Joaquín B. González, el gran maestro riojano, el primer teatro en que los hombres ejercitan sus derechos. Yo en mis libros he dicho que el municipio autónomo y vigorosamente participativo es la escuela social de la democracia. Claro. ¿Dónde se forma una dirigencia política? Primero con la educación popular, una justicia realmente autónoma e independiente que garantiza la vigencia de los derechos. Y el municipio en el primer teatro en que comenzás tu carrera política, comenzás el cursus honorum de la vida política, rendís cuentas por tu capacidad y por las manos limpias, pasás al nivel provincial y así sucesivamente, teniendo políticos en serio, que son políticos de vocación, con toda una vida dedicada al bien común y con la formación y capacidad suficiente para resolver los graves problemas que tiene la sociedad argentina. Ahora, este caso de La Rioja puede ser un caso de jurisprudencia para la provincia de Jujuy, usted lo dijo. Pero no hay ninguna duda, ¿Cómo va a ser? Es como un anillo al dedo. Sí. ¿Ha podido hablar con el intendente? ¿Va a hacerlo? ¿Va a hablar? ¿Cómo lo va a plantear? Me acaba de honrar el intendente Jorge, que es un hombre de ideas claras en torno a esta materia, y me ha relatado todo lo que le pasa a los municipios de Jujuy, y yo creo que le está muy dispuesto a ejercer la defensa de la autonomía municipal de Jujuy,
de tal manera que yo supongo que puede llegar a haber novedades al respecto, porque esta situación así no puede continuar. Ahora, ¿hay algún antecedente de estos mecanismos en otras partes del mundo, en Latinoamérica, que usted conozca? ¿Y antecedentes como este que está pasando? No, ya no existe esto. Yo le diría que siempre la gran lucha, por supuesto, por la autonomía, primero es una lucha política, jurídica, institucional muy profunda. Yo diría que a lo largo del tiempo se consagró el principio de la autonomía municipal, tanto en América Latina como en Europa, como en las democracias más avanzadas. Si hay algo que uno puede visualizar en el derecho constitucional comparado, es el avance de lo que se llama la descentralización del poder. Si hay algo que es atrasado es la centralización del poder. Es lo que ocurre en la Argentina. Por eso no tenemos ley de coparticipación impositiva, por eso ponen de rodillas a los gobernadores, por eso no hay verdadero sistema republicano ni forma federal de Estado. Ahora, el tema de la justicia ni hablemos, ¿no? Lo mismo, pasa lo mismo. Estamos hablando de lo que ocurre en la Argentina, que es Argentina una sociedad al margen de la ley, como había dicho Carlos Santiago Nino. Argentina una sociedad anómica, no se cumple la quinta esencia doctrinaria de la Constitución, que es: nosotros tenemos que ser una democracia republicana y federal. Por eso, como usted sabe, he presentado la segunda encuesta de cultura constitucional. Ahora, los datos en Buenos Aires y Córdoba. Los datos son sobrecogedores. Y cuando viene la lista, de acuerdo a la percepción popular, de quiénes son los primeros violadores de la Constitución y la ley en la Argentina, esto es lo más grave: primero los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, otra característica propia de la Argentina, nadie acepta sus responsabilidades, después los jueces, después nosotros los abogados. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay que poner el énfasis decididamente en un cambio de nuestra cultura política, hay que volver a la educación cívica y democrática, hay que empezar prácticamente de nuevo en esta materia. Tenemos que lograr verdaderos ciudadanos que conozcan la Constitución, que defiendan las autonomías municipales y provinciales, que entiendan lo que es un sistema republicano de división y equilibrio de los poderes y además lo que es una forma federal de Estado. Yo creo que esto es lo que se juega en gran parte en estas próximas elecciones. Ahora, venga, o sea, la nueva legitimidad va a tener que, si pone en marcha estas cosas, ¿cuánto le va a llevar a la Argentina recuperar la normalidad? A mí me parece que si hubiera una dirigencia política a la altura de las responsabilidades, además de tener ideas claras y de tener una conducta ejemplar, cosa que es esencial para que la gente crea en la política, y además los sectores juveniles sobre todo se incorporen vigorosamente a la vida pública, vos necesitas, claro, terminar con el esquema de corrupción y de impunidad bochornoso que vive la Argentina. ¿Por qué la gente no se acerca muchas veces a la política? Porque ve la violencia, porque ve la corrupción, porque no ve verdaderos ejemplos, no ve gente de manos limpias, de uñas cortas, gente que cambia de forma de vida al ejercitar la política. No, es decir, nosotros necesitamos actitudes ejemplares y necesitamos, como primer cambio en la Argentina, volver a la vigencia plena de la Constitución Nacional, en este caso de las constituciones provinciales, de la Carta Orgánica Municipal. Nosotros hemos logrado grandes avances a nivel institucional y político y con grandes acuerdos en general. Yo tengo el honor de haber sido constituyente en los 3 niveles del Estado y pude vivir lo que significa la política de los grandes acuerdos, la verdadera política arquitectónica que se basa en esos consensos para acordar lo que debe ser una constitución, que es el primer proyecto que tiene una sociedad, el resumen de los sueños, de los ideales y de los grandes proyectos de un pueblo. Pero claro, para eso vos necesitas tener una mentalidad muy democrática, pensar en esta faz superior de la política, que es la faz arquitectónica, dejar de lado la faz de pelea, la faz agonal, la de lucha, la de llegar al poder y de conservarlo, y entonces, buscando esos grandes principios, después tenés que sancionar las leyes reglamentarias y cumplir estrictamente con las leyes. Con que la Argentina haga eso, el cambio que se va a producir es formidable. Ahora, los candidatos que vienen, salvo la última noticia de la incorporación del vicepresidente en la fórmula de Daniel Scioli, que es Zanini, que abre un paréntesis así, ¿usted piensa que se vienen tiempos más republicanos? Digo, por la característica de los dirigentes que vienen. Debiera ser
y por una característica incluso propia, tal vez de la personalidad de ellos, y sobre todo por la necesidad que tiene la Argentina de dejar atrás esta visión que se origina en el pensamiento de Carl Schmitt, la visión amigo y enemigo, que es una versión verdaderamente siniestra de la política. Nosotros necesitamos volver a la Constitución, volver al diálogo, que haya más paz entre los argentinos, evitar las llamadas grietas o divisiones. La lógica importaría eso. La lógica también nos diría que se va a fortalecer ahora el valor del Congreso, y yo a eso lo subrayo. Si hay algo que tenemos que terminar es el hiperpresidencialismo, pero acá sí hay un riesgo. El presidente que llegue, cualquiera que sea, va a ser un presidente débil y puede tener un mal paso, y es intentar tener el poder en base al manejo de la caja y del dinero para doblegar, por ejemplo, o a gobernadores o a legisladores o a intendentes, que fue lo que ha ocurrido en muchos momentos de nuestra historia. Eso sería muy grave para el sistema republicano y sobre todo para la forma federal de Estado. Por eso, aunque acabo de presentar un libro donde están mis 20 propuestas para fortalecer el federalismo de los argentinos, se llama precisamente así, Propuesta para fortalecer el federalismo de los argentinos. Es un libro que tiene otros estudios también interdisciplinarios que vienen de la economía y además grandes especialistas de federalismo fiscal. Pero en mi trabajo, que son 20 propuestas, usted comprenderán que es de extrema urgencia que cuanto antes se sancione una ley convenio de coparticipación impositiva para las provincias y municipios argentinos a los fines de terminar con el sistema de arbitrariedad que es el que tiene el país y es el que usted acaba de describir concretamente de gobernadores como este de Jujuy con respecto a los municipios. Ahora, lo llevo, usted que es un hombre de la justicia, lo llevo al debate por el tema de la selección de los jueces, ¿no? Que aquí en la provincia de Jujuy se está discutiendo. Usted define el modelo de Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es esto, más allá de los debates que puede haber en esta materia, cuando fui constituyente de la provincia no llegamos a instaurarlo, fue en 1987, la constitución de ustedes es anterior, es 1986, es una de las primeras, una vez que volvemos al ciclo de vuelta a la constitución después de la gesta inolvidable de Raúl Alfonsín. El tema es el siguiente, en ese primer momento no se consagran los consejos de la magistratura, pero cuando llego a la Convención Constituyente de 1994 comprendo que más allá de los debates doctrinarios, como la prudencia tiene que ser la actitud que guía a un convencional constituyente, y viendo que la abrumadora mayoría de los colegios de abogados de la Argentina y algunas otras experiencias provinciales, empezando por la de Chaco y otras provincias, tenían consejos de la magistratura, y como yo sabía que uno de los problemas más graves que tiene el funcionamiento del Poder Judicial argentino es el de la politización de la justicia, o sea, la extrema intervención del Poder Ejecutivo en la selección de los jueces, que después le deben favores al gobernador y termina cayendo un principio esencial del sistema republicano, que es la independencia del Poder Judicial. Por eso nos fuimos al Consejo de la Magistratura. ¿Qué ocurrió? Después de mucho tiempo se sancionan leyes que establecen un equilibrio entre los 4 sectores fijados en el orden federal. Para eso necesitamos 20 miembros en el Consejo. Apenas afirma su poderío político el kirchnerismo en la elección del 2005, en el 2006, que es un año fatídico para el sistema republicano, porque ahí se perfecciona lo que yo llamo la anatomía del hiperpresidencialismo, y esto significa no solo la ley reglamentaria de decretos de necesidad y urgencia, no solo el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que debe ser de lo más grave, porque el jefe de gabinete solo puede decidir el destino de las partidas, con lo cual muere aquella idea de que la ley de las leyes es el presupuesto, que de paso era la actividad más importante del Congreso de la Nación. Fíjese cómo ha quedado reducido hoy el Congreso, ¿no? El último decreto de necesidad y urgencia de la presidencia del año pasado, ¿sabe cuánto incorporó en gastos al presupuesto? Más de 300.000 millones de pesos, para que usted tome nota de lo que es el hiperpresidencialismo argentino. ¿Y qué hicieron en ese año 2006? Modifican, mediante la ley 26.080, el Consejo de la Magistratura, lo reducen a 13 miembros,
comienza ahí a tener mayor predominio el sector político y comienzan a intentar colonizar la justicia. El objetivo siguiente fue modificar de nuevo esa ley, y eso fue lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un acto digno de independencia del Poder Judicial, puso un freno y un límite a esta decisión. Pero continúan. Fíjense lo que han hecho con el Código de Procedimientos Penales y sobre todo con la ley que establece la subrogancia de los jueces, que es groseramente inconstitucional. De tal manera entonces que este problema lo vemos en toda la Argentina. Sería lo deseable que acá haya una reforma constitucional en la provincia de Jujuy. Hay que incorporar el Consejo de la Magistratura, hay que hacerlo bien, tiene que haber equilibrio de los sectores, acá no puede haber influencias corporativas, acá hay que pensar que estamos en un sistema republicano y que esta es una democracia de baja calidad institucional, entre otros aspectos, porque es una democracia delegativa donde torpemente la gente cree que el tema se resuelve con la elección solo del próximo gobernador, del próximo intendente o del próximo presidente, cuando acá se trata de otra cosa, de una democracia deliberativa, de un muy buen funcionamiento de las instituciones, de una gran participación de la ciudadanía y por supuesto también una democracia de baja calidad institucional, por lo que le decía, mucha fuerza de las corporaciones, particularmente de empresarios o de dirigentes sindicales. Todo eso hay que tratar de superarlo para tener una democracia realmente plena. En ese marco habría que buscar una reforma de la Constitución provincial para incorporar este mejor sistema y siempre saber que es esencial para nuestra democracia republicana asegurar la independencia del Poder Judicial. Ahora, en Córdoba el 80% de los jueces están nombrados por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Nosotros no llegamos a tener Consejo de la Magistratura, pero sí, nos quedamos en el escalón anterior, que fue designación de jueces, en este caso por concursos públicos. Una especie de consejo fue creado por ley, ha ocurrido en otras provincias argentinas. Y por supuesto que esto en general ha funcionado y ha funcionado bien. De todas maneras, siempre hay que luchar por la independencia del Poder Judicial y lo que uno nota a lo largo de toda la Argentina es que sobre todo en los grandes tribunales uno ve ahí una influencia muy grande de la política, lo mismo que en los jueces penales o en los jueces también electorales, como yo lo he dicho en otro de mis libros que se llama Fortalezas y debilidades constitucionales, una lectura crítica en el Bicentenario, donde analizo 100 años de historia constitucional y al señalar nuestros problemas, indico ¿no? Indico es decir, falta presencia, falta vigencia plena de la Constitución Nacional, hay violencia y hiperpresidencialismo, no funciona bien el sistema republicano, claro, hay una sistemática violación, sí, claro, de la Constitución, sobre todo también en la vigencia de todos los derechos. ¿Quién va a creer que en la Argentina hay una plena vigencia de derechos civiles, de derechos políticos, y para qué vamos a hablar de derechos sociales o culturales, con el grado bochornoso de miseria y de exclusión social y de pobreza que hay en el país? Asistimos todos los días a causas muy complicadas en la provincia de Jujuy y vemos a fiscales que están inmovilizados, que no actúan. Y esto me parece a mí tiene que ver con la falta de independencia del Poder Judicial. Es decir, esto tiene que cambiar definitivamente, si no, ni la provincia ni la nación se salvan, doctor, me parece. Yo le agradezco esta entrevista, usted es un hombre que ve muy bien la realidad. Le tengo que decir a mis alumnos que lo que se enseña y lo que me enseñaron a mí en la Facultad de Derecho, de que el fiscal es el que representa a la sociedad herida y amenazada ante la comisión de hechos delictivos, es el que tiene que asumir nuestra defensa y está obligado a denunciar. Yo pregunto, con el grado de corrupción que tiene la Argentina desde hace años, ¿dónde están los fiscales que se pelean para hacer las denuncias públicas? Y esto ocurre no solo en el orden federal, sino en la mayoría de las provincias argentinas, también en mi provincia, que es la de Córdoba. Por otro lado, el promedio que dura una causa por corrupción es de 14 años. Y solamente muy pocos son los condenados, de tal manera que esto está funcionando muy mal y eso explica el desprestigio que en esta encuesta de cultura constitucional, donde también se midió no solamente el tema del cumplimiento de la Constitución o de las leyes, sino también la confianza en las instituciones.
La última institución en aparecer con algún prestigio son los partidos políticos, pero no muy lejos de ahí está el propio Poder Judicial, porque la gente percibe que acá no hay república, acá no hay premios y castigos, acá hay impunidad, acá la justicia no es independiente, acá hay justicia para los poderosos o para los amigos de la política y del poder. Este es un tema muy grave. Doctor, gracias por venir. Hasta cualquier momento, muchas Ha gracias. sido muy amable. Gracias. Nos reencontramos mañana. Que tenga un gran día. Chao.